La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ayer, con pocas horas de diferencia y en dos países distintos, dos iniciativas ciudadanas cosecharon un importante éxito que reivindica la acción de la gente frente a menudo la pasividad o la distracción, por llamar de alguna manera, a las guerras partidistas que dejan en un segundo plano la acción política, la gestión, en definitiva. Aquí en España, el Congreso, excepcionalmente con una mayoría muy amplia, se quedó sola la ultraderecha votando que no, admitió a trámite una iniciativa legislativa popular para regular a las personas migrantes que viven y trabajan en nuestro país. Era una propuesta que firmaron cerca de 700.000 ciudadanos y ciudadanas que, como usted o como yo, que se sintieron interpelados por el llamamiento que hicieron colectivos de inmigrantes y apoyado por más de 900 organizaciones, entre ellas Cáritas y la Conferencia Episcopal. Ahí es donde se vio atrapado el Partido Popular, como rechazar una propuesta con la firma de la Iglesia. Es verdad que de momento solo es la admisión a trámite, que ahora los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas y que los populares ya han dicho que no es responsable dar el mensaje de que las entradas irregulares acaban siendo regularizadas, pero no cabe duda de que obligar al Congreso a debatir sobre la regularización de todas estas personas migrantes, situarlo en la agenda política, ya es todo un éxito y es un éxito de la gente. Y la segunda iniciativa, impulsada por la ciudadanía, nos lleva hasta Suiza. Hay un grupo de mujeres, unas 2.000, consiguió que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a su país por su inacción ante el cambio climático. Estas mujeres, agrupadas en la Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima, denunciaron a su país ante el Tribunal de Estrasburgo porque aseguran que la inacción de las autoridades suizas en materia climática las pone en riesgo de morir, por ejemplo, durante una ola de calor. Y el tribunal les ha dado la razón y condena al gobierno suizo por incumplir sus propios objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero. Así que, ya ven, cuando la actual situación política de su país les lleve al rechazo, a pensar que nada sirve de nada, que la política es inútil, que los políticos no están en lo que deberían estar, cuando estén a punto de bajar los brazos, piensen que la política también es cosa nuestra y que nuestras iniciativas pueden obligar a modificar la agenda de los políticos. Las dos noticias que les acabo de contar son la prueba de ello, así que hoy podemos empezar el día, al menos en estos instantes, con motivos para la esperanza, porque no todo está perdido. Àngels Barceló. En un momento vamos a entrar en los detalles de estas dos noticias, pero primero vamos a regresar a Barcelona, donde hemos conocido hace justo una hora que anoche aparecieron los cuerpos sin vida de una madre y de sus dos hijos menores de edad en el Prat de Llobregat y que el padre de los niños se suicidó. Está abierta la investigación, Sergi López. Sí, según fuentes policiales se está investigando a este hombre que se suicidó como presunto autor de la muerte de la mujer y de los menores. La mujer y los niños fueron localizados en la tarde-noche de ayer en su domicilio con signos de violencia. Horas antes habían encontrado a un hombre en la estación de tren del Prat de Llobregat que se había suicidado. Al contrastar los datos vieron que era el padre de estos dos menores. Los Mossos investigan este caso sobre el que se ha decretado el decreto de sumario. Sergi, gracias. A ti. Empecemos con lo que pasó ayer en el Congreso, que como les decía no es que haya regularizado al 500.000 de personas migrantes sin papeles y ni siquiera sabemos si habrá mayoría para que lo acabe haciendo, pero es el primer paso. El Congreso acepta ponerse a debatir la propuesta que le hicieron llegar las firmas ciudadanas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Pregunta, ¿qué supondría para una de las miles de jóvenes que están en esta situación, que están aquí sin derechos básicos, si finalmente no le dieran los papeles? Para mí significaría, metafóricamente hablando, matarme en vida, porque yo durante 5 años no he podido tener la oportunidad de trabajar, por lo tanto no he podido tener la oportunidad de encontrar una vivienda estable y digna en donde pueda vivir tranquilamente, no puedo tener la oportunidad de tener sanidad pública. Esta mañana vamos a escuchar testimonios como este para escuchar en qué situación están aquellas personas que viven así en nuestro país, sin acceso a esos derechos. Y cambiar eso es lo que ayer, en un consenso extraño por poco habitual, del que solo se apartó Vox, aprobó empezar a debatirlo el Congreso, además en este contexto de campaña continua. Votos emitidos, 343. Hubo aplausos dentro, en el hemiciclo, cuando Francine Armengol fue a leer el resultado de la votación. Y hubo aplausos fuera.
esta euforia de los colectivos de apoyo a los inmigrantes que siguieron el debate a las puertas del Congreso. Y ahí estuvo Nicolás Castellano. Nico, buenos días. Buenos días, Ángel. Luego nos vas a contar qué impacto podría tener esta medida en casos concretos de personas que siguen trabajando y viviendo en nuestro país sin poder acceder a lo más básico. Pero de momento, situemos la importancia de lo que ocurrió ayer en el Congreso, que tuvo solo el voto en contra de Vox. Pues como dices, de momento es un triunfo de la sociedad civil, lo celebraban los propios colectivos que sufren la exclusión de la irregularidad, asociaciones antirracistas, en definitiva, una pequeña victoria de esas 700.000 firmantes de esta iniciativa popular que ha obligado a todos los partidos políticos a posicionarse claramente en un debate en el que solo Vox votó en contra, como decía, y los otros 310 diputados a favor. Hasta el PP o Junts, con discursos habitualmente basados en el control fronterizo y bordeando lo xenófobo, ayer parecían grupos de izquierda defendiendo el acceso a los derechos de miles de personas. No se sabe todavía a ciencia cierta cuántos son, se creen que 500.000 viven entre nosotros, algunos hacen más de 5 años en esta situación, pero no los dejamos ser nosotros si no acceden a los derechos fundamentales. Ahora empieza, como dices, el trámite parlamentario con enmiendas, pasará por el Senado, luego por el Congreso y veremos si esto pasa de lo simbólico, si el gobierno asume realmente el reto de enfrentarse a Bruselas y a la mayoría de gobiernos europeos que no quieren ni oír hablar de esta vía. Sería la 7ª regularización extraordinaria desde que tenemos ley de extranjería hace 40 años. Los expertos lo que reclaman, Ángels, es un verdadero cambio definitivo en la ley de extranjería para que las vías de entrada, la reagrupación familiar y otras fórmulas sean mucho más sencillas y así evitar que cíclicamente haya que buscar regularizaciones extraordinarias. Nico, después seguimos y escuchamos algunos testimonios. Hasta luego. Hasta luego. La inmigración fue un asunto que ya estuvo en el debate hace unos meses y lo va a volver a estar en la campaña de las europeas. De ahí la importancia del consenso de ayer, que ya veremos lo que dura. Y justo hoy el Parlamento Europeo va a debatir el pacto migratorio que endurece los requisitos para entrar en Europa y que fija cuotas de acogida que los gobiernos podrán eludir. Es decir, un país podrá negarse a aceptar esta cuota si paga 20.000 euros por cada persona migrante que no vaya a acoger. Los socialdemócratas y los conservadores europeos van a llegar divididos a esa votación. De Europa, en concreto de Estrasburgo, llegó ayer la otra noticia que destacamos al empezar con esa decisión del Tribunal de Derechos Humanos de condenar por primera vez a un país, a Suiza, por incumplir sus objetivos en la lucha contra la crisis climática. Esta es la otra iniciativa ciudadana, en este caso promovida por una asociación que reúne a esas 2.000 mujeres y que acudieron a la justicia a denunciar que su gobierno no frena el cambio climático. Ellas, por ejemplo, pues tienen más riesgo de morir ante las cada vez más frecuentes olas de calor. Una de estas mujeres se llama Marianne y ha declarado a la televisión suiza esta frase que dice tanto. Dice ella: nosotras no vamos a vivir mucho, pero lo que viene es tan serio que debemos actuar como podamos. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, muy buenos días. Ya fuimos comprobando ayer con las primeras reacciones, algo que confirman esta mañana los grandes periódicos en todo el mundo, que es una decisión que va a tener impacto internacional, aunque está por ver que sirva para que los gobiernos reaccionen. La diferencia hoy, después del fallo de ayer, es que si no lo hacen, si no reaccionan, los afectados saben que, 1, se puede litigar contra los gobiernos por esta materia, por el cambio climático, porque afecta al derecho a la vida. Y 2, sus respectivos estados, la justicia, el legislativo, el ejecutivo, deben escucharlos. Eso es lo que no hizo Suiza con estas abuelas, incumpliendo con 2 artículos de la Convención de los Derechos Humanos. Y esa es la trascendencia del fallo de ayer, el primero de un tribunal de justicia supranacional. Con esas jubiladas estaba en Estrasburgo Greta Thunberg. And this is only the beginning of climate litigation. All over the world, more and more people are taking their government to court, holding them responsible for that. Esto es solo el comienzo, decía, porque cada vez hay más gente en todo el mundo que está litigando contra la inacción de sus gobiernos para paliar los efectos del cambio climático e intentar frenarlo en la medida de lo posible. El fallo de Estrasburgo consolida esa vía judicial, desde luego, y representa también un importante argumento político, al menos en Europa, de cara a la campaña electoral, el de que el cambio climático es real y no se puede ignorar. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. ¿Y aquí en España? Nosotros estamos trabajando para cumplir con nuestros objetivos. Lo cumplimos en el año 2020, queremos seguir cumpliendo y pensamos que no nos queda, sino sabiendo que lo tenemos que hacer, hacerlo bien. Dice la ministra que España trabaja por respetar los objetivos por cuyo incumplimiento han condenado a Suiza. Javier Ruiz Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ha cumplido España con esos objetivos? Sí, en los que ha incumplido Suiza precisamente, que marcaron expertos climáticos de la ONU para que la temperatura no suba por encima de 1,5 grados, sí, y además, según información del oficial del Ministerio, en lo que se llama emisión de gases en efectos difusos, lo hemos superado, lo hemos sobrepasado en un 13%. Luego está lo que marca, Ángels, la Ley Europea del Clima, y por eso la ministra dice, estamos también cumpliendo a futuro. La ley dice que tenemos que llegar a una reducción del 55% de emisiones de aquí a 2030. Para ello tenemos que tener el ok de Europa en unos escalones que nos marcamos nosotros voluntariamente
voluntariamente como país en los llamados planes nacionales de energía y clima. En el primero, el que llega a 2024, teníamos una obligación, 23% de reducción, pero el gobierno se autoimpuso superarlo y se ha colocado en el 33%. A partir del 24 entramos en otro plan que se está negociando este año y podemos avanzar en la SER, citando fuentes del Ministerio, que el Gobierno trabaja en la cifra del 50% de reducción de gases de efecto invernadero y con una expresión: ambición máxima. La ministra, dicen, encabeza el grupo europeo más comprometido con la llamada neutralidad climática para 2050. Javi, seguimos en el abierto con la reacción también de los grupos ecologistas. Hasta luego. Hasta luego. Hace un poco más de frío hasta ahora, pero luego van a volver a subir las temperaturas, Jordi. Sin duda, de nuevo será un dolor de cabeza estos próximos días escoger la mejor ropa, porque si no nos abrigamos ahora mismo vamos a pasar frío, pero teniendo presente que esta tarde al sol el ambiente será muy suave, pues eso, también pensar en que durante la tarde la ropa tendrá que ser algo más fresca. Y es que ahora incluso tenemos algunas heladas en la mitad norte de la península, en el interior. Durante la tarde las máximas ya se situarán alrededor de los 20 grados en la mayor parte del país, de los 25 en el interior del Mediterráneo, también en el Valle del Guadalquivir, y donde más van a subir en Canarias, donde empieza el enésimo episodio de calima de los últimos meses. Va a durar hasta el lunes, cada vez peor visibilidad y mucho calor tanto de día como de noche. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Hay mucha actividad hoy en el Congreso y en el Senado, lo que quiere decir que vamos a tardar muy poco en comprobar que es campaña electoral y que ese consenso que vimos ayer en el Parlamento sobre la inmigración fue solo un paréntesis. Vamos a tardar muy poco porque a las 9 empieza en el Congreso el pleno en el que comparece Sánchez. Hoy la sesión de control irá, por tanto, un poco después, porque Sánchez tiene que explicar antes en ese pleno cómo fueron su viaje a Marruecos, sus últimos consejos europeos, lo que quiere aprovechar para intentar que la agenda pues no esté solo en los asuntos que el PP quiere que no se muevan del foco, la amnistía o el caso Koldo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sánchez va a hablar de la agenda internacional y seguramente aluda al reconocimiento del Estado palestino en un debate en el que se va a constatar que es campaña para todo el mundo, para él y también para sus socios. Sí, la intención de Pedro Sánchez es no salirse del guión previsto para el pleno de hoy, hablar de los temas que han ocupado las dos últimas reuniones del Consejo Europeo, la guerra de Gaza en Ucrania y también la marcha de la economía. La Moncloa quiere así que la comparecencia sirva para mostrar el contraste entre un presidente, dicen, centrado en asuntos de Estado y una oposición que solo busca embarrar el debate y destruir. El Ejecutivo quiere marcar su propia agenda para huir y no dejarse arrastrar por la del PP. Va a ser difícil en una Cámara tomada por la campaña, aunque ayer una ministra de peso decía que Sánchez tiene también preparada la artillería para responder. Son conscientes en el PSOE de que esta vez además no van a contar con la complicidad de sus socios, los de coalición como Sumar, porque buscan diferenciarse, hacerse un hueco en un momento en el que en las filas de Yolanda Díaz creen que los socialistas se están jugando a achicar su espacio electoral. El Ejecutivo da por hecho también que los socios catalanes y vascos escenificarán su propia estrategia pensando sobre todo en las elecciones del 12 de mayo y el 21 de abril. Guille, gracias. Hasta luego. Y decíamos que habrá actividad también en el Senado. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque esa Cámara va a aprobar una decisión inédita. Por primera vez el Senado plantea un conflicto de competencias y le va a pedir al Congreso que frene la ley de amnistía. Sí, el PP va a usar hoy su mayoría absoluta en el Senado para pedirle formalmente al Congreso que paralice la ley de amnistía porque creen que se está tramitando de forma irregular. Es una reforma de la Constitución encubierta, eso dice el PP, que se lanzó a esta ofensiva presionado por la ultraderecha y que ahora rebaja expectativas. El propio Feijóo reconocía ayer que este proceso no va a retrasar la tramitación de la norma y el PP duda sobre si debe llevar este conflicto sobre la paralización de la norma hasta el final, hasta el Tribunal Constitucional. Pero antes toca que conteste el Congreso y se confirme su negativa a frenar la amnistía. Armengol tiene un mes para contestar, pero según fuentes de la Cámara no agotará el plazo y argumentará su rechazo con informes jurídicos para darle al proceso, dicen, la máxima normalidad y evitar alimentar la estrategia del PP. Ana, gracias. Gracias. Hace unos días les contamos la propuesta del primer ministro francés que quiere multar con 5 euros a quienes pidan cita en el médico y luego no vayan. En Navarra el gobierno avisa de que sacará de la lista de espera a quienes falten a más de una cita. Pamplona, Mayotazu, buenos días. Buenos días, según Sí Salud sacará de la lista de espera a aquellos pacientes que no comuniquen que van a faltar, pacientes que además perderán el derecho a la ley de garantías si cancelan la cita el mismo día o el día anterior por una causa justificada. Se les permitirá mantener la antigüedad en la lista de espera, pero si es injustificada cambiarán la fecha de entrada en esa lista de espera al día en el que han cancelado la cita. Y si se propone una fecha
y no se acepta, Salud tendrá en cuenta el tiempo con el que se ha avisado al paciente. Si se le avisa con menos de 48 horas, se entenderá como justificada, pero si se ha avisado con un plazo mayor y el paciente la cancela 2 o más veces, también saldrá de la lista de espera. El Consejo de Radio Televisión Española va a votar hoy otra vez el fichaje de David Broncano, posibilidad que abrió una crisis en la radiotelevisión pública. Mariola Lourido. Cuarto intento en Radio Televisión Española para fichar a Broncano y nuevamente está en manos de la expresidenta Elena Sánchez. Solo hay 2 posibilidades de que el polémico contrato salga adelante: que vote a favor, algo que sería una sorpresa, o bien que se repita la situación de la semana pasada, que Elena Sánchez tampoco acuda esta mañana al Consejo de Administración, que no delegue su voto y haya un empate entre partidarios y detractores. El informe de la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso la cadena SER solo avala en este caso que la presidenta Conchi Cascajosa utilice el voto de calidad para aprobarlo. Pero si Elena Sánchez asiste y no apoya el contrato por 2 temporadas y 28 millones de euros, fracasará otra vez el fichaje de Broncano y continuará la mayor crisis institucional vivida en Radio Televisión Española. Y en 10 minutos el abierto. Estaremos en directo en los 2 plenos que empiezan a las 9, el del Congreso y del Senado, y la mesa de análisis la vamos a compartir esta mañana con Elena Pisonero, Gonzalo Velasco e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.